Vamos a iniciar un estudio que se llama La importancia de mantener limpio y puro el Evangelio de Cristo a través de la sana doctrina. Iniciamos. El apóstol Pablo fue designado por Dios como el escritor y mensajero con más participación en la exposición y en la defensa de la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Cartas que Dios mismo decidió dejar para que quedaran en la Biblia para nosotros como libros de toda la revelación divina entre todas las cartas universales. Y es de manera dogmática como nos lo enseña, como también de manera práctica para un correcto entendimiento y sobre todo un buen aprovechamiento para todos los creyentes, tocando temas doctrinales muy importantes. El apóstol Pablo fue puesto por Dios como un fiero maestro y defensor del Evangelio y la sana doctrina de Cristo. El mismo apóstol Pedro declaró esto mismo del apóstol Pablo. Lo vemos en la carta de segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, y que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Indoctos son aquellos que no leen la palabra de Dios, o aquellos que no son constantes ni en la lectura ni en la oración, cambian el significado del propósito de ellas, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como dice este verso al final, la gente se pierde, las personas aún creyentes se pierden cuando tuercen el significado correcto del Evangelio, de estas epístolas de las cuales Pedro ya hablaba que Pablo tenía una sabiduría especial. Por eso, en estas cartas de Pablo se tratan temas doctrinales muy importantes de los misterios del Evangelio de Dios y de la persona y doctrina de Cristo. Dice el libro de Efesios capítulo 3, verso 3 al 5, 8 y 9, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Muy bien. Ahora bien, este misterio no es dado a conocer a la gente que no conoce a Cristo, que aún no se convierte de sus pecados a Dios a través de la persona de Cristo. La Biblia dice que en esta condición el hombre de no amar a Dios en espíritu y en verdad no pueden entender la verdad. Por ello nos aclara que el entendimiento sano de la Biblia es un regalo dentro de la herencia para sus hijos solamente, porque debe ser a través de una revelación profunda, ya que la palabra de Dios es espiritual, y ya que, como lo dice el mismo texto, es un misterio, y que solo se fue dado para sus santos hijos puedan entenderlo, y así puedan aceptarlo en el corazón, para vivir en consecuencia a este misterio, a esta revelación, con una buena conciencia, conforme a la verdad que ya les ha sido revelada. Dice el libro de Colosenses capítulo 1 verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y dice primera de Corintios capítulo 2 verso 9, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Es por esta razón que existen muchas doctrinas y muchas religiones cristianas equivocadas, porque al no conocer a Dios en espíritu y en verdad, por consecuencia, al no tener la dirección del Espíritu Santo, pues la mayoría de ellos adulteran su doctrina y con ello adulteran también el Evangelio de Cristo. Esto mismo le puede pasar a cualquier hijo verdadero de Dios que se aparta de Dios por su pecado. Y en esta mala condición espiritual están en riesgo de adulterar la doctrina y de conformarse y creer en errores doctrinales. Dice el libro de Primera de Timoteo capítulo 1 del 3 al 7, que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El hecho de estar en condición de pecado, un espíritu de error les convence que puedan estar en la verdad, pero es un engaño más del enemigo. Por eso muchos quieren enseñar o quieren hablar de la verdad cuando diseñan diferente doctrina, no se dan cuenta que se han desviado de la fidelidad a Cristo. Dice Oseas capítulo 5 verso 4, ¿que acaso no piensan en convertirse a su Dios? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Si no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Cuando un hijo de Dios espiritualmente está fornicando, que está en pecado delante de Dios por alguna acción y que se mantiene en ese pecado, no puede él discernir bien, y no puede convertirse correctamente a su Dios. Lamentablemente ya están de hace años muchas doctrinas equivocadas que han mezclado el Evangelio con enseñanzas fuera de la primera enseñanza que Cristo dejó en las sanas doctrinas ya para nosotros. Y en estas sectas o en estas agrupaciones religiosas, que incluso tienen agrupaciones en muchas partes del mundo, reciben un evangelio contaminado, reciben un evangelio con doctrinas mezcladas de error, que les evita crecer, que les evita testificar fielmente de Cristo aquí en la tierra, que les evita madurar espiritualmente, porque Dios no obra en esos lugares precisamente por el engaño que hay ahí. Y ellos, aunque creen en Dios, creen en muchas otras cosas que no son Dios. Esas religiones les han, a través de los años, impuesto dogmas de fe que han inventado los hombres y que les ha afectado mucho porque no pueden avanzar, siguen sufriendo en sus familias, no conocen a Dios, aunque creen en Él a su manera, pero no pueden avanzar porque la doctrina es equivocada. Primera de Corintios capítulo 15, verso 34 nos dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de aquel primer siglo que a pesar que unos ya habían conocido a Dios en espíritu y en verdad, o ya se habían convertido a Él, no estaban velando debidamente, o sea, no estaban haciendo oración correctamente. Por eso les advierte que no pequen, les estaba haciendo caer en los mismos pecados de antes, y que esta circunstancia les estaba evitando conocer realmente a Dios. Y los regañaba diciendo que era una vergüenza que ellos anduvieran así después de conocer a un Dios vivo. Ahora bien, el mismo apóstol explicaba la esencia por esto de este misterio oculto y que ya había sido revelado en la Biblia para que sus hijos de todas las naciones y lenguas lo entendiesen. Dice Colosenses capítulo 1 verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio, al ser revelado ya, nos enseña cómo solamente en Cristo existe nuestra esperanza. No ninguna religión,
no ninguna otra persona que ya está en el cielo, solamente en Cristo. Y el mismo Evangelio nos enseña en la sana doctrina que Él es el único mediador de salvación y de fe, lo dice en el libro de Hebreos, y nadie más. Ahora, el Colosenses capítulo 2 de verso 8 al 10 dice, hablando sobre la plenitud de la vida en Cristo, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque sólo en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros ya estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. El apóstol en esta carta aclara que hay que tener cuidado con la doctrina y que hay que tener cuidado, por eso decía el otro verso, de no estar velando y de no pecar, para no ser engañados por medio de filosofías, no ser engañados con sutilezas dogmáticas o enseñanzas bíblicas de error, donde se involucran tradiciones de hombres o rudimentos de este mundo y empiezan a creer en otras cosas además de él. Pero también es muy necesario permanecer en este evangelio ya después de conocerlo, en esta sana doctrina, ya que nos otorga en esta sanidad el conocimiento pleno de este misterio revelado en toda la Biblia para entender de una manera plena y para con ese entendimiento poder cambiar con la ayuda de Dios y crecer con la ayuda de Dios espiritualmente, para que ya no caigamos presas de otras doctrinas bíblicas equivocadas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Está manifestando el apóstol Pedro que un cristiano tiene que desear como el niño que llora cada 2 o 3 horas por su leche. Así también el cristiano tiene que estar peleando y llorando y clamando por esa leche limpia, buena, esa leche que no ha sido adulterada, esa palabra que no ha sido, esa enseñanza que es la sana, porque es la única que nos va a ayudar a crecer para salvación. Y este término es porque aunque la salvación ya fue dada y es gratis, de nosotros depende conservarla. Pero entonces necesitamos conocer, crecer en Cristo para no seguir doctrinas de engaño, ya que hoy en día existen muchos maestros, líderes que usan la misma Biblia, pero para engañar. Y esto lo hacen de una forma consciente algunos y hasta de una forma inconsciente otros. Por esto el Evangelio, dentro de la sana doctrina, tiene que dar fruto. Produce en las personas amor, pero amor sincero y profundo, piedad, santidad, una fuerte unidad con Dios y una fuerte unidad con la iglesia, los miembros de la iglesia, y una fuerte misericordia, compasión y ayuda hacia los demás que no conocen a Cristo. Y todo esto es la forma correcta que agrada a Dios. Dice Colosenses 2, capítulo 2, verso 2, para que sean consolados los corazones suyos, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios Padre y de Dios Cristo. O sea, Dios promete revelarse, Él y el Hijo prometen revelarse a nosotros en una forma más y más excelente a través de la Biblia, a través del Evangelio, a través de la doctrina sana, para que nosotros le conozcamos más profundamente, para que entendamos sus caminos más profundamente y para que podamos así conservar la salvación más fuerte. Por lo tanto, Pablo declara firmemente que es muy importante guardar este Evangelio, porque es el único, que es el primero, y que no debe ser adulterado por ninguna razón, y que además debe usarse siempre bajo la sana doctrina para enseñarlo, porque debe producir esos frutos de personas santas, ese fruto de personas que son alabanzas continuas para Dios y que son una ayuda eficiente para ir por los perdidos. Por esto la doctrina no debe ser cambiada bajo ningún argumento. La doctrina de la Biblia ya quedó revelada y ya quedó escrita y expuesta en la misma Biblia. Y se debe de retener esta primera doctrina sana hasta el fin, dice Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros.
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y luego Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Entonces, Dios nos va a regalar fe a través del Evangelio, a través de Cristo, y nosotros nos vamos a gloriar cada vez con alegría en esta esperanza de esta vida eterna con Él en el cielo. Pero lo dice la Biblia que desea este líder que toda la iglesia mantuviéramos esta solicitud hasta el fin. O sea, que no nos detuviéramos a mitad con otra doctrina diferente y desviáramos el camino, para que sí tengamos la certeza de que esa esperanza no será en vano al final. Dios nos llama por el Evangelio para que entremos a la familia de Dios, de Él, y lo hace a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y ya estando nosotros en Él, debemos permanecer en Él hasta el fin. Entonces, en ese tiempo Él nos establecerá más fuerte y nos afirmará paso a paso, ya que solamente Él puede darnos crecimiento espiritual para que nosotros conservemos de una manera correcta esta salvación y la defendamos bien. Y todo esto lo hace Dios mediante la sana doctrina del mismo Evangelio de Cristo. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 al 17, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, no otra nueva, les dice la que ya habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Muy bien, viendo la relevancia de estas palabras como evangelio y doctrina, veamos qué dice el diccionario en español, el significado de ellas. La doctrina, dice el diccionario, que es la materia o la ciencia de lo que se enseña. Por lo tanto, entendemos que la doctrina es la responsable de darle sentido, de darle dirección, de darle un propósito establecido a la enseñanza. En otras palabras simples, la doctrina es como la forma, como la base, como el modelo o como el molde, vaya, por el cual debe fluir la enseñanza, sin salirse nunca de esta base o molde, porque a su vez esa enseñanza de la sana doctrina regirá la manera de pensar y con ello la manera de obrar, es decir, de vivir de cada uno de los seguidores de esta doctrina. Por eso es tan importante no alterarla ni adulterarla, esta doctrina que Cristo ya ha establecido en la Biblia. Ahora bien, el Evangelio de Cristo, dice el mismo diccionario, que es el conjunto de enseñanzas, es decir, es el conjunto de doctrinas de Jesucristo, predicadas por los cristianos. Entonces entendemos que al ser el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, la buena noticia, recibimos pues que el Evangelio de Cristo vienen siendo las buenas noticias de salvación de parte de Dios para el hombre a través de un conjunto de enseñanzas doctrinales, las cuales todas ellas en conjunto forman lo que denominamos la sana doctrina. Pablo hizo hincapié mucho en varios libros de la Biblia de cuidar esta sana doctrina, porque él sabía bien de lo trascendental que era el no desviarse de esta sana doctrina. A Tito le escribió una carta, destacando como lo principal en ella algo muy urgente para él en aquel tiempo, en el primer siglo, cuidar la sana doctrina. Por eso en el primer verso de esta carta la colocó esta petición. Aunque toda la carta trata de este tema en general, él le dio una instrucción pastoral específica para cuidar esta doctrina sana, y de una manera práctica también lo explica todo este libro, pero su primer verso lo dice así: antes de darle una instrucción de cómo debían de dar fruto el pueblo de Dios viviendo en la sana doctrina, estableciendo bien fuerte la sana doctrina, le da primero esta instrucción. Tito 2, verso 1. Enseñanza de la sana doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora bien, como apreciamos ambas palabras, el Evangelio y la doctrina van de la mano, están unidas. La primera, el Evangelio, depende mucho de la segunda.
doctrina para el buen aprovechamiento de este evangelio, para que dentro de este buen aprovechamiento podamos nosotros tener una excelente relación con Dios a través de Cristo y también podamos permanecer en esa fe de Cristo sin movernos hasta el fin. Y por último, para que asegurar que al terminar nuestra peregrinación santa sobre esta tierra, quedásemos dentro de la salvación de gracia de Dios. El Evangelio de Cristo, administrado con la dirección santa de la sana doctrina, proporciona la correcta información de parte de Dios para que nosotros la aprovechemos y seamos verdaderos hijos en Cristo. Los hombres naturales no pueden entender ni el Evangelio siquiera, mucho menos temas doctrinales, porque solo en la condición de hijos espirituales de Dios podemos entender y aceptar la voluntad de Dios. No solo entenderla, sino aceptarla, porque ya ahora tenemos a nuestro favor el Espíritu Santo morando con nosotros. Porque amar a Dios inclusive es solo posible si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice 1 Corintios capítulo 2 versos 7 al 10. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado únicamente para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. De aquí entendemos que amar a Dios solamente lo podemos alcanzar teniendo a su Espíritu Santo. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no da vergüenza. O sea, la esperanza de una vida eterna, la esperanza de que estaremos con Cristo en la eternidad, no nos causa vergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el apóstol Pablo, ustedes nacieron de nuevo en Cristo, conocieron la verdad en Cristo, el Espíritu Santo les ha revelado la verdad en su mente, en su corazón. Y no solo eso, sino que sintieron el amor tan grande de Dios en su corazón, que ustedes cambiaron, que ustedes sanaron, que ustedes dieron un giro, que ahora alaban donde sea Dios, hablan de Dios y no se avergüenzan, y su esperanza está en Él. Aunque la gente no entienda y nos critiquen y nos llamen fanáticos, o que nos llamen exagerados, o que nomás hablamos de Cristo, nosotros conocemos la verdad, ellos no. Porque ellos pueden creer en Dios y en Cristo conforme una religión, pero no conforme el Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia. Por lo tanto, el conocer esto a través del Espíritu Santo concluimos que es una enorme importancia y relevancia para nosotros no adulterar el Evangelio de Cristo en la sana doctrina, y que solamente es suministrado por el Espíritu Santo, ya que es información que todo el ser humano debemos buscar y encontrar para cuidar nuestra salvación los salvos y para encontrar la salvación los perdidos. Pero ya también después de hallarla todos, cuidarla celosamente con mucha diligencia hasta el tiempo de partir. Así que tendríamos que vivir cada día conforme a esta única verdad de Dios que Dios ya nos reveló en su sana doctrina, para hacer siempre cada día una ofrenda agradable para Dios. Dice Romanos 15, verso 16, que el apóstol Pablo fue un ministro de Jesucristo enviado para los gentiles, o sea, todos nosotros, ministrando el Evangelio de Dios, para que nosotros, los gentiles, seamos una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, tiene fruto el Evangelio, tiene fruto la sana doctrina. Por eso la gente que sigue doctrinas cristianas bíblicas, que no son la doctrina sana, no hay fruto. Siguen tomando, siguen fumando, siguen en antros, siguen en alcohol, siguen en pleitos, envidias, avaricias, siguen esclavos de muchas cosas, como estábamos todos, completamente todos, antes de conocer a Dios y su sana doctrina. El apóstol Pablo también nos deja en claro la relevancia del cuidado de la sana doctrina en las epístolas escritas a sus discípulos, que los estableció como pastores, a Tito y a Timoteo. Pero él dejó una carta muy específica, donde hablaba mucho sobre el cuidado de esta doctrina. Y en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1 verso 3 al 7,
En la Nueva Versión Internacional dice así: al partir para Macedonia, te encargué, Timoteo, que permanecieras en Éfeso y que les ordenaras a algunos supuestos maestros, o sea, cristianos maestros, líderes de la iglesia, que ya dejen de enseñar doctrinas falsas. Como es fácil caer en errores doctrinales, ¿verdad? Por los mismos líderes de Cristo. Y que ya dejen de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas solo provocan controversia dentro del pueblo de Dios, en lugar de llevar adelante la obra de Dios que está haciendo en ellos y que ellos tienen que hacer aparte de parte de Cristo para salvación de otros, que solamente es por la fe. Le dice Pablo a Timoteo: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, porque si hay una doctrina equivocada, enseñanzas equivocadas, el corazón está contaminado de mentiras, de engaños, y no puede crecer, porque ahí Dios no va a actuar, no va a crecer ese corazón, no está limpio, vamos. Entonces el amor va a ser falso, el amor no existe dentro de ese creyente, no puede haber un brote de un corazón limpio, un amor que brote ahí. Por eso también no puede haber una buena conciencia, porque se ha adulterado la verdad. Ni tampoco puede haber una fe sincera, porque la fe que genera fruto, la fe de Cristo, que es Gálatas 5:22, que es parte del fruto del Espíritu Santo, no la manifestará en nosotros Dios, porque estamos siguiendo una enseñanza equivocada, donde Él no puede respaldar lo que no es verdad. Entonces dice Pablo a Timoteo: algunos se han desviado de esta línea de conducta y se han enredado en esas discusiones inútiles de esas falsas enseñanzas. Y estos pretenden ser maestros de la Biblia, o sea, de la ley, pero en realidad ni saben de lo que están hablando, ni tampoco entienden de aquellas cosas que ahora afirman con tanta seguridad. Como vemos, es tan delicada la doctrina sana no adulterarla, y también es tan fácil adulterarla por los mismos líderes de la iglesia, por el mismo pueblo de la iglesia, cuando no velan debidamente y cuando caen de nuevo en prácticas pecaminosas que los alejan de Dios. Entonces su corazón está sensible y susceptible a creer el engaño y el error, y sus vidas no van a llevar fruto de santidad, no van a llevar fruto de alabanza a Dios, no van a llevar fruto de justicia de Cristo en su diario vivir. Van a seguir mezclados con el mundo sin hacer la diferencia, para que los demás crean que sí hay Dios en ellos. Muy bien, hasta aquí llegamos a esta parte del estudio. En temas posteriores la sana doctrina es muy extensa en diversas direcciones, pero en el inicio de este estudio hasta aquí lo llegamos. Dios les bendiga. Mi nombre es Jesús Flores, maestro en Cristo Jesús.